Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura de la provincia de Almería, emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, muy buenas. Antonio, muy buenas. Muy buenas. José Antonio Gutiérrez, y en los mandos, Luis Saracho, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy me gustaría empezar el programa con la palabra sostenibilidad. La sostenibilidad está muy presente en los discursos agrícolas, pero en la mayoría de los casos utilizada en relación con el medio ambiente. Sin embargo, la sostenibilidad económica de la agricultura almeriense cada X tiempo recibe un palo. Cuando se restringe el uso de ciertos productos para combatir plagas y enfermedades, la sostenibilidad económica del agricultor se tambalea. Cuando encima se permite la entrada a Europa de frutas y hortalizas de terceros países, que sí está permitido utilizar estos productos y no pasan los controles tan exhaustivos como los que tienen que pasar los productores españoles, la sostenibilidad económica del agricultor se tambalea. Cuando además estos productos se han producido con una menor presión fiscal, la sostenibilidad económica del agricultor recibe otro palo. Y recordemos que sí, que los precios de los productos han empezado más o menos con buen pie la campaña agrícola 2024-2025. Pero hay muchos factores que no controlamos que pueden afectar al valor de las frutas y hortalizas, como por ejemplo la cuestión climática. Y ahí puede cambiar totalmente el rumbo económico de muchos agricultores. Vamos con los precios. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente, hoy 12 de septiembre de 2024. Empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 4,28 y un último corte de 1,76. La Perona Semi, un único corte de 4,04. La Perona Roja, un primer corte de 4,04 y un último corte de 3,52. La Strike, con un primer corte de 8,12 y un último de 2,64. La Emerite ha tenido un primer corte de 4,28 y un último de 2,86. Vamos ahora con los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,75. El español, que ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 0,96. El Almería, un primer corte de 1,05 y un último de 0,96. Momento ahora para los calabacines, empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,75. El gordo, con un primer corte de 1,14 y un último de 0,82. El blanco ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 1,46. Vamos con las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,92 y un último de 1,60. La larga ha tenido un primer corte de 2,23 y un último de 2,05. Vamos ahora con los tomates, empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,09. El Daniela, un primer corte de 1,28 y un último de 0,90. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 0,88. Vamos a terminar con los pimientos, empezando por el padrón, que ha tenido un único corte de 1,83. Vamos ahora con el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,50 y un último de 0,63. El italiano rojo, un primer corte de 1,54 y un último de 0,33. El lamuyo verde, un primer corte de 1,89 y un último de 1,29. El lamuyo rojo ha tenido un primer corte de 2,19 y un último de 1,66. El California verde ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,94. El California rojo, un primer corte de 1,23 y un último de 1,03. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último corte de 1,30. Esto ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, hoy jueves 12 de septiembre de 2024. Estás escuchando
FH Almería Radio, en Radio Marcador. Agroiris celebra su 30 aniversario. Durante 30 años, socios, agricultores, trabajadores, colaboradores y clientes han trabajado con ilusión juntos para hacer llegar miles de toneladas de hortalizas frescas de calidad a millones de consumidores en Europa. Lo van a seguir haciendo con el mismo ánimo y lo van a seguir celebrando con las mismas ganas. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con el repaso de la actualidad agrícola. La Oficina Comarcal Agraria de La Mojonera organiza unas jornadas sobre las ayudas de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas. El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha participado en una charla informativa celebrada en el Centro IFAPA de La Mojonera que completa la campaña de difusión de las ayudas convocadas por la Junta de Andalucía de apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas dotadas con 100 millones de euros. Estas subvenciones han sido presentadas también en los municipios de Campo Hermoso, Lubrín, Huercalovera, Albox, Vélez Rubio, Canjallar, Abla y La Mojonera y continuarán por toda la provincia. El delegado territorial ha explicado que el objetivo de estas jornadas es dar a conocer la orden de 16 de julio de 2024 por la que se convocan para el ejercicio del 2024 las ayudas de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones de explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Los beneficiarios de estas ayudas son agricultores con personalidad física o jurídica, incluidos jóvenes agricultores solicitantes de la submedida 6.1, agrupaciones de agricultores, comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado sin personalidad jurídica que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Antonio Mena ha destacado que en esta convocatoria se subvencionará la compra de maquinaria y el plazo de solicitud acaba el día 4 de octubre. El CSIC desarrolla una técnica que multiplica el contenido de beta-caroteno en las hojas de las plantas. Un grupo de investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado un innovador método para la biofortificación de hojas y otros tejidos verdes de plantas, incrementando su contenido en sustancias saludables como el beta-caroteno, principal precursor de la vitamina A en la dieta humana. El trabajo demuestra que mediante técnicas biotecnológicas y tratamientos con alta intensidad de luz se puede multiplicar hasta 30 veces los niveles de betacaroteno en hojas, creando nuevos lugares para almacenarlo, sin que esto afecte a procesos vitales como la fotosíntesis. Los resultados se publican en la revista Plant Journal y demuestran que es posible multiplicar estos niveles de betacaroteno en las hojas, creando lugares para almacenarlo fuera de los complejos fotosintéticos. Han conseguido almacenar elevados niveles de este betacaroteno en los plastoglóbulos, vesículas de almacenamiento de grasas presentes de forma natural dentro de los cloroplastos. Estas vesículas no participan en fotosíntesis y no acumulan carotenoides normalmente. En opinión de los investigadores, el descubrimiento de que el betacaroteno puede producirse y almacenarse a niveles muy elevados y de forma más bioaccesible fuera de los lugares donde normalmente se encuentran las hojas representa un avance muy significativo para mejorar la nutrición a través de la biofortificación de verduras y hortalizas como lechugas, acelgas o espinacas, sin renunciar a su característico aroma y sabor. El sector de la agricultura intensiva y de la industria auxiliar vuelve a confiar en InfoAgro Exhibition, renovando su participación. La quinta edición de la Feria Internacional de la Agricultura Intensiva y de la Industria Auxiliar, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, tras el plazo de renovación de los expositores que ya participaron en la anterior edición, se encuentra ya a 8 meses de su celebración al 80% de su capacidad. Una vez
concluido este periodo de renovación, que ya finalizó el pasado 31 de agosto, se ha abierto plazo para que las empresas que no formaron parte de la edición anterior y que quieren participar en InfoAgro Exhibition por primera vez puedan hacerlo. Es por ello que ya son muchas las empresas las que están formalizando el interés mostrado previamente, y muchas otras, tanto nacionales como procedentes de diferentes partes del mundo, la posibilidad de formar parte de InfoAgro como nuevo expositor. En esta misma línea, el comité organizador de la muestra ha lanzado ya el spot de su quinta edición, y que podrá verse a lo largo de los próximos meses en medios de comunicación, así como en las redes sociales del evento. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Bueno, pues esta es la actualidad agrícola. Me llama la atención que sin haber todavía vivido Fruit Attraction y Flogística, pues ya estamos pensando en InfoAgro, en ese 80% ya de ocupación, pero es que el que no corre vuela y hay que anticiparse a los movimientos, ¿no? Y hacerlo todo con tiempo para que el resultado final sea exitoso, ¿verdad, José Antonio? Sí, lo que está claro que los presupuestos se conforman teniendo en cuenta todo el año, y hay empresas que participan en InfoAgro, en Fruit Attraction y en Flogística, ¿no? Entonces, como está dentro de su presupuesto, y además, sobre todo en las grandes ferias, las cosas despacio van despacio. Como tarde mucho tiempo en concretar la participación y tengas que buscar hoteles en Madrid, es una auténtica locura poder encontrar hoteles a precio asequible en Madrid cuando se celebra esta feria. Y luego, pues menos mal que en el caso de Fruit Logística tenemos la ayuda de Viajes El Corte Inglés, que prepara vuelos charter para que para que los que quieran ir, pues bueno, pues lo tengan más fácil. O sea, todos sabemos que cada vez que se produce una edición sale un avión de Almería con 200 pasajeros que van con destino a la feria berlinesa. Y en el caso de InfoAgro pasa lo mismo. En el caso de InfoAgro, pues tienes que estar preparado para saber si quieres estar o no, porque el espacio que hay en el Palacio de Congresos de Aguadulce es muy reducido. Hay empresas que cada vez quieren espacios más grandes, y si no te apresuras a hacer la reserva, pues es verdaderamente complicado estar allí como realmente quieres estar. Bueno, otra noticia que nos llama la atención, la de que el CSIC desarrolla una técnica que multiplica el contenido de betacaroteno en las hojas de las plantas. Yo creo que ya nos estamos criando plantas dopadas, ¿no? Porque se está llevando al extremo la productividad de las mismas. Son superplantas para que tengan o multipliquen su contenido en vitamina A, intentando hacer tratamientos de luz que van un poco en contra del ciclo natural de la planta, que por el día hace la fotosíntesis gracias a la luz del sol, y por la noche pues necesita descansar, reposar esa fotosíntesis, respirar, ¿no? Las plantas por la noche es cuando respiran. Y bueno, pues se desafía un poco este ciclo natural de las plantas para intentar sacarle el máximo rendimiento posible. Bueno, siempre ha habido golpes de ciencia aplicado a la naturaleza de las plantas para conseguir de ellas un rendimiento más elevado. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de los transgénicos, que supuso un cambio muy importante en toda la concepción que había de la producción, ¿no? De hecho, aquellos que se oponían a la modificación de las plantas también lo manifestaron en su momento, ¿no? Luego también salieron pues otras modificaciones que afectaron a los frutos, como es la presencia de un alto contenido en licopeno en tomate, que también supuso una transformación. Las investigaciones son continuas, son permanentes, se pretende mejorar, se pretende avanzar mucho, y poco a poco se va consiguiendo. Yo hace años, ya hace 30 años, cuando empecé a tener un contacto con la súper avanzada agricultura holandesa, nos dijeron que había plantas de tomate que producían 50 kilos.
y nos quedamos sorprendidos. Sí, pero fíjate que todo este desarrollo que va en función de las capacidades energéticas que nos da esta tecnología tan avanzada, al final se crea una dependencia de esa producción, depende directamente de las capacidades energéticas que tenga y de toda esa infraestructura. Cuando a lo mejor lo más natural del mundo, que es producir hortalizas, depende tanto de esa energía artificial conseguida pues a través de gas natural o de cualquier otro sistema, pues fíjate lo que ocurrió en esos mismos invernaderos de Holanda cuando llegó la guerra de Ucrania y había pues bueno, la luz se encareció o había falta de abastecimiento, ¿no? Sí, lo que sí está claro que tiene una ventaja competitiva enorme la agricultura de Almería y depende menos de digamos los combustibles fósiles para poder desarrollarse. O sea, la mayor fuente de energía que tiene la agricultura almeriense evidentemente es el sol, ¿no? Y no necesita otro tipo de ayuda en condiciones normales, solamente en condiciones extremas las que se podía usar, y son tan pocos los días que llegan a esas condiciones extremas que ni siquiera una infraestructura para poder luchar contra el frío es necesaria y rentable en el campo almeriense. Y por eso la agricultura de Almería es tan digamos, tan particular, ¿no? En el sentido de que tiene esa ventaja competitiva más que demostrada por ser una conjunción perfecta entre la naturaleza y la investigación, la ciencia y lo último de lo último en cuanto a investigación para mejorar la vida, la productividad y todo el entorno natural de la planta. Pues la semana que viene tendremos a un verdadero experto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Exactamente, Luis, ¿sabemos el nombre de la persona con quien nos vamos a poner en contacto? Estamos hablando con los dos investigadores que han llevado a cabo este estudio, este experimento, y vamos a tener a uno de los dos. Muy bien. Y José Antonio, una de las cosas que más se está hablando en este inicio de campaña es ese problema de la araña roja. Ya nos lo ha comentado Juan Antonio González, presidente de Coexpal y de Vicasol, nos lo ha comentado importantes técnicos del campo como Paco Yelamo, gerente de Fitosur, y ese problema de la araña roja, ambos coinciden en que viene directamente relacionado con la prohibición de ciertos productos fitosanitarios que frenaban esta plaga. Entonces, un nuevo reto para el agricultor que tiene que cambiar una metodología que empleaba para combatir esta plaga y ahora sustituirla, pues recomiendan uso preventivo de fauna auxiliar y productos alternativos, ¿no? Yo hablaba al principio del programa de esa sostenibilidad entendida, en este caso, de la economía del agricultor. El agricultor cada cierto tiempo pues recibe un problema, acepta un golpe y tiene que sobreponerse para que esa sostenibilidad económica pues siga, porque en el caso de que los precios, que es el dato más importante para el agricultor día a día, se vengan abajo por la razón que sea, pues empezará a tener verdaderos problemas. ¿Qué podemos hablar de esa sostenibilidad económica que hasta ahora parece que está cogiendo más protagonismo la medioambiental? Bueno, esto tiene una conversación muy profunda. En el tiempo que tenemos en este programa no se puede desarrollar, pero sí me gustaría dar algunas pinceladas basadas en mi opinión, por lo que yo he venido viendo en los últimos 30 o 40 años en la agricultura de Almería. A mí me da la sensación que quien impone las leyes para salvaguardar el medio ambiente, para evitar el uso de productos tóxicos en productos alimenticios, en hortalizas, está muy lejos del campo. Está muy lejos del campo porque sí se solucionan los problemas de la salubridad. Se consiguen hortalizas mucho más sanas, intentando evitar partículas de materias activas que pueden alojarse en la naturaleza humana y pueden terminar provocándole una enfermedad, ¿no? Eso está muy bien planteado de esa manera. Pero lo que no se puede olvidar es que si estamos pensando en que el agricultor debería de producir un poco más para paliar el hambre en el mundo, le tienen que dar herramientas para que lo pueda conseguir. Evidentemente, si quitas materias activas para luchar contra las plagas, está claro que la plaga se lleva una parte de la cosecha por los efectos que tiene.
y simplemente pues dejas al agricultor sin esa herramienta y dejas también a la empresa fabricante de esas herramientas, la dejas desvalida. ¿Por qué? Porque le estás quitando productos que han sido efectivos, que han sido probados, que han sido registrados, que saben que no son nocivos a corto o medio plazo, posiblemente a largo sí lo sean, y por eso lo quitan, y cada vez salen leyes que te conducen más a pues prácticamente a sulfatar con agua, como dicen algunos agricultores, que eso está muy bien, evidentemente, pero la primera palabra que se ha pronunciado en este programa es la sostenibilidad. ¿Y eso qué significa? Pues que debes de seguir teniendo herramientas sin perjudicar el medio ambiente ni a la salud humana. Eso es lo que yo entiendo por sostenibilidad. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Pues estamos llegando a un punto en que se le están quitando todas las herramientas a los técnicos, a los agricultores, a las empresas para poder luchar contra esas plagas, y eso se está generando un enorme problema. Un problema que incide en la rentabilidad, que incide en la cantidad de productos disponibles que hay para vender a las personas que necesitan alimentarse de vegetales. Y, en definitiva, un problema que no hace rentable a las empresas que se dedican a hacer esos productos para que puedan luchar los agricultores. Y luego otra cosa, aquel producto que es absolutamente inocuo, que es ecológico y que está aprobado por las autoridades, tiene un precio prohibitivo, hasta el punto que ya lo hemos comentado en este programa, que se llega a robar a la carta para ponerlo a disposición de agricultores que lo quieren conseguir más barato, un bote de 250. Que no es la razón principal, porque la razón principal de los robos es la sinvergüenzonería de la gente. Pero sí que es verdad que puede promover un poco esta oleada, ¿no? Si tú vas a comprar un litro que te está costando 2.000 euros y un cuarto que te roba alguien se te queda en 500, pues hay algunos que cierran los ojos y dicen para acá y se lo llevan, que es precisamente el gran problema que está habiendo con la financiación de esos ladrones, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque hay productos carísimos. ¿Y por qué hay productos carísimos? Porque los que eran productos más asequibles, más baratos, se están quitando del mercado. ¿Por qué este producto es tan caro? Pues porque ha conseguido demostrar que tiene una inocuidad absoluta para el ser humano y se permite usar la agricultura. Y la vuelta de tuerca yo creo que está en que los productores españoles, en concreto los de Almería, pues tienen un rival muy cercano, me refiero a un país vecino que juega con unas leyes mucho más laxas que les permiten producir sin que tengan que pasar los mismos controles de ciertos productos y de ciertas materias activas. Entonces, y entran en el mismo mercado, en el mercado europeo. Me refiero a estos productos que vienen, por ejemplo, de Marruecos. Pero vamos a ver, ese diálogo es interminable de momento. Y esa es la labor que tienen que acometer los políticos que nos representan. O sea, tienen que ir a Europa, a Bruselas, a decir, vamos a ver cómo es posible que estemos poniendo leyes rígidas y estrictas a nuestros productores europeos y, sin embargo, no hacemos lo mismo con productores de países terceros. Posiblemente estén haciendo la vista gorda porque se consiguen producciones más baratas, y quizá estemos mirando para otro lado porque también estamos mirando la cesta de la compra que incide en el IPC. O sea, detrás de todo esto hay un análisis más profundo. A lo mejor hay otros sectores que se están beneficiando a costa de la agrícola. Pues sí, siempre se ha dicho que la agricultura ha sido moneda de cambio para la pesca, ha sido moneda de cambio para inversiones que se han hecho de edificios públicos, de carreteras públicas en países del norte de África, en donde las empresas españolas conseguían un gran beneficio en hacerlo. ¿Y a base de qué? A base de permitir determinadas cosas, como el cupo del tomate, o incluso pues no afinar con los residuos que traen los productos de esos países. También quiero decir una cosa, hay mucha leyenda urbana con todo este tema, porque tenemos que recordar que los grandes productores del norte de África son europeos. Y estos fabricantes, estos productores, no son agricultores árabes descuidados, son productores europeos que conocen bien la legislación. A lo mejor no llevamos una sorpresa cuando se analiza en profundidad la producción de ambos países. Ojo, no estoy diciendo que no lo tengan, que de hecho ya se ha comprobado que sí tienen residuos, pero
que todo eso habría que analizarlo para tener la total certeza de que todo el mundo cumple la misma regla y que no hubiera una competencia desleal. Y desde luego la solución tiene que estar desde Europa. Escuché la semana pasada, el viernes, en el Auditorio del Ejido, en el 30 aniversario de Agroiris, que ahora suena otra música en Europa, ¿no? Esto lo decía la europarlamentaria Carmen Crespo, hasta hace muy poco consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, y seguramente, pues bueno, una política como Carmen Crespo del municipio de Adra seguramente va a intentar que las políticas que se lleven a cabo desde Europa y que influyan en la provincia de Almería pues les beneficie lo máximo posible. Y hablando de política, hoy hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar al delegado provincial de Agricultura, Antonio Mena, que nos ha hecho un balance muy completo sobre el inicio de campaña, sobre lo que se está haciendo en materia de agua, nuevos proyectos y, bueno, de todo un poco. Vamos con esa entrevista. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Bueno, estamos con el delegado provincial de Agricultura en Almería, Antonio Mena. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por atendernos. A 12 de septiembre, ¿cómo valora este inicio de campaña agrícola? Bueno, esto de la campaña agrícola ya es un concepto que cada vez más etéreo. Porque la realidad es que la campaña agrícola ya no acaba nunca en la provincia de Almería. Precisamente, como ejemplo, hace unos días, con ocasión de la celebración del 30 aniversario de Agroiris, de la semana pasada en Ejido, la propia Agroiris presentaba datos y decía, bueno, es que este año, durante el mes de verano, hemos facturado 8 millones de kilos, cuando hace muy pocos años cerrábamos en verano la instalación. Es decir, que este concepto de campaña pues bastante llega a ver más etéreo, pero bueno, al final seguimos hablando de campaña por hacer balance de datos y por hacer proyecciones y por hacer análisis, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues esta campaña se ha iniciado con adelanto con relación a la campaña anterior. Hemos notado bueno, en realidad no un adelanto, en realidad es que hemos vuelto a las fechas normales tradicionales de siembra que en la última campaña se habían retrasado por distintos motivos, fundamentalmente por los motivos el miedo que había dentro de los agricultores a ciertas plagas como los trips y el rugoso y demás, ¿no? Plagas que ya durante la campaña pasada hemos notado que, bueno, hemos ido aprendiendo todos, ¿no? Agricultores, técnicos y se está estableciendo la medida siempre con nuestra bandera de la lucha integrada por delante. Y bueno, hemos aprendido todo y entonces, bueno, hemos visto que este año tenemos distintas fuentes de información, ¿no? Los propios semilleros, los propios consumos de agua de las comunidades de regantes, hemos visto que se ha vuelto a eso, ¿no? En precios no vamos mal, pero bueno, ahora mismo estamos muy al inicio de ciertos productos como el pimiento y demás. Sí. Es cierto que ayer mismo publicamos nosotros a través de la red de alerta de información fitosanitaria, el RAIF, publicamos una alerta por tema de araña roja. Se han dado unas condiciones, estas pequeñas lluvias que cayeron a final de verano y a los primeros días, con las condiciones de calor que se han dado, han provocado un ambiente de humedad y calor que ha sido un espacio, unas condiciones idóneas para la proliferación de la araña y bueno, hemos detectado ya ciertos problemas, pero bueno, ahí ya hemos publicado, ya hemos dado la alerta a través de la RAIF, como te digo, para que se tomen las distintas qué posibilidades hay y demás, ¿no? Antonio, justo eso te quería preguntar. Dime. Ya que has sacado el tema de la araña roja, que es un tema ahora mismo de actualidad, los agricultores cada vez tienen menos herramientas para combatir las plagas. Ahora, correcto. Por ejemplo, pues como decimos, la plaga que vemos como mayor amenaza actualmente es la araña roja. Coincide también que hay ciertos productos que el agricultor podía emplear para controlar esta plaga y que ya desde la Unión Europea, en estos certificados, ya no se pueden emplear. ¿Qué se le puede decir a ese agricultor que cada vez tiene menos herramientas para combatir a estas plagas? Pues lo que le estamos diciendo primero, que tenemos que seguir abanderando la lucha integrada, que la lucha integrada nos está dando muchísimo prestigio
a nivel mundial, Sí. que no debe abandonar eso. Segundo, que no debemos caer en las malas tentaciones de utilizar productos no autorizados, porque eso al final da la cara. Y tercero, porque llevan razón. Es decir, nosotros llevamos muchísimo tiempo diciendo que nuestra agricultura es sostenible, que nosotros estamos de acuerdo desde la consejería con utilizar, si es posible, cada vez menos productos fitosanitarios, pero no podemos dejar a los agricultores sin herramientas. Claro. Porque está muy bien hacer una agricultura sostenible desde el punto fundamental, pero también hay que ver otro tipo de sostenibilidad, que es la sostenibilidad económica. Si no hay sostenibilidad económica, el resto de sostenibilidades ya nos sobran. Entonces, que hay que prohibir un producto, alguna materia activa, porque se ha demostrado, perfecto, pero vamos a exponer la herramienta alternativa primero a disposición de los agricultores. Claro. Porque si no, al final estamos compitiendo en situación de desventaja, ¿no? Y estamos compitiendo, lo que nosotros decimos y hablamos de la competencia desleal. Después, a producciones que entran por nuestros puntos de inspección fronteriza a través de nuestros puertos, Sí. no cumplen eso y están permitiéndose utilizar esos sitios en terceros países. Y eso es lo que no puede ser, lo que nosotros siempre decimos, lo de las cláusulas espejo. Es decir, un producto, un pimiento que se comercialice, un tomate que se comercialice dentro de España, dentro de la Unión Europea, debe tener la misma exigencia que un producto que se produzca en un tercer país X, que todos conocemos, donde llegan producciones a Europa. No es solo ¿vale? que ellos tengan unas condiciones de mano de obra o de trabajo más asequibles, sino que también se permite utilizar ciertos productos que aquí ya se están prohibiendo. Entonces, al final, es una competencia imposible de asumir por parte de la agricultura almeriense. Efectivamente, es lo que llamamos como cláusula espejo, que España perdió la oportunidad cuando presidía dentro del semestre europeo del segundo semestre del año 2023, que España asumió la presidencia del Consejo Europeo y no se introdujo dentro de los debates, ¿no? Fueron los franceses en el semestre anterior donde hablaron de esto, y ahora que entra Hungría en el próximo semestre, parece ser que se vuelve a hablar de esto, del tema de las cláusulas espejo. Es fundamental, lo llevamos diciendo. Hay otro tipo tú que decías, ¿no? Condiciones laborales, condiciones económicas de los trabajadores, ahí no podemos entrar, eso cada país y cada sociedad tiene una demanda, no podemos entrar, pero sí podemos entrar en cuanto a los requisitos que te decía, ¿no? Los requisitos de producción de materia activa y demás, que deben ser los mismos que tengamos. Claro, que estén en las mismas condiciones. Exacto. Antonio, le quería preguntar sobre otro tema. Llevamos muchos meses sin que llueva. El agua o sin que llueva en condiciones para poder, digamos, recuperar un poco los niveles. El agua siempre es un tema que nos preocupa. ¿Qué alternativas se están trabajando por parte de la Administración para asegurar el abastecimiento de agua, concretamente en Almería? Bueno, pues mira, la alternativa no puede ser otra que la que ya son conocidas por todos nuestros agricultores en las comunidades regantes, ¿no? Es decir, la producción del poniente se ha basado en la utilización del agua de nuestro gran envase, que es el acuífero, y el acuífero tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo, porque es nuestro gran envase, ¿no? Uh-huh. Y la única forma de cuidarlo es aportando aguas alternativas. Dentro del concepto de agua alternativa, nosotros pues introducimos tanto el agua desalada como el agua regenerada, ¿no? La apuesta de la consejería ha sido fundamental por este tipo de agua alternativa. De hecho, en el poniente almeriense ya hemos puesto en marcha 2 terciarios, que al final son 2 tratamientos extraordinarios que se le hacen a las aguas residuales de los municipios para que cumplan la normativa, para que sean declaradas aptas para el uso en el riego agrícola. Uh-huh. Concretamente en Roqueta, hace una semana ya han terminado también los regantes, han terminado la conexión de este terciario con su distribución, y en el ejido se está haciendo la obra de conexión del terciario del ejido con la red de distribución de la propia comunidad de regantes. Esto es un conjunto, estamos hablando de una aportación que puede entrar entre 12 y 15 hectómetros cúbicos al año de agua, que además son aguas que no van a fallar, porque al final son aguas a las que se le da una segunda vida. Sí. Cuando hablamos de economía circular, esto es un ejemplo clarísimo de economía circular. Y luego, sin duda, tiene que ser la apuesta por las aguas desaladas, ¿no? Por eso nosotros estamos reclamando constantemente que se deben de Aquamed, el gobierno de España debe terminar ya de una vez por todas todos los proyectos de aguas desaladas que hay pendientes en la provincia de Almería, que está muy bien hablar que nos vamos a gastar tantos millones, pero hay que gastárselos, porque está muy bien presupuestarlo, pero no gastarlos, ¿no? Claro. Entonces, pues concretamente en el poniente llevamos años pendientes de la ampliación de la desaladora de Valerma con las mejoras tecnológicas. No pasa lo mismo en Carbonera, no pasa lo mismo con las desaladoras del Levante almeriense, alguna inutilizada desde el año 2012,
Y son fundamentales esos proyectos, son fundamentales. Porque además tenemos que pasar un examen al final del año 2027, que es el examen de cómo están sus acuíferos. Ya. Ese examen lo tenemos que superar. Hablamos mucho de las buenas condiciones en las que goza la comarca del Poniente, el buen entendimiento entre los regantes, etcétera, pero en el Levante sí que tenemos conocimiento de que no hay tan buen entendimiento entre los regantes de esta comarca. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, yo digo que en el Poniente efectivamente hay un modelo de gobernanza que es una Junta Central de Usuarios donde están representados todos los usuarios del agua. Sí. Cuando digo todos, son todas las personas, no solamente el riego, también el riego y abastecimiento son los dos que están fundamentalmente están representados y donde hay acuerdos, entendimientos y hay, pues al final hay una gestión pacífica del agua que se traduce en que todo el mundo tenga el agua, lógicamente con sus reivindicaciones cuando necesitamos más agua, necesitamos más desaladoras, necesitamos todo estos proyectos, por supuesto. En otras zonas no se da eso. No tenemos estos acuerdos entre los distintos usuarios, concretamente la zona de Níjar, pues que impide y esto se producen tensiones en momentos dados porque al final una desaladora es una máquina que produce un agua determinada, que concretamente la desaladora de Carbonera, que lleva parcialmente averiada desde el mes de junio, está produciendo en torno a un 5 o 6% menos de agua, que eso volumétricamente una desaladora es mucha agua, y está produciendo ciertas tensiones. Si no hay acuerdos, si no hay gestión pacífica del agua, pues eso lleva a tensiones, ¿no? Eso no se da. En el Poniente tenemos un claro ejemplo de buena gobernanza, cosa que no se produce en otras zonas, ¿no? En fin, pues se dan tensiones que al final lo que hay que hacer es tratar de anticiparse, ¿eh? Nosotros en Níjar, por eso, hace muy pocos días, el día 30 de agosto, se puso en marcha una infraestructura que viene a solventar parte de los problemas de tensión que se está produciendo ahora, pero que al final va a ser la garantía para los agricultores de Níjar para todas las campañas que tengan que venir, como es la desaladora de Mar de Alborán, que se puso en funcionamiento con los primeros 5 hectómetros cúbicos anuales hace muy pocos días, pero que la previsión que está para abril del año 2025 se pondrá ya en marcha al 100%, que son 20 hectómetros cúbicos al año. Se están acometiendo las obras que falta para ese salto de 5 a 20, que es fundamentalmente el problema de suministro energético, que ya se está haciendo una nueva instalación energética, una obra que se está haciendo por la carretera de Cabo de Gata, con objeto de llegar a esos hectómetros cúbicos y que sea la garantía y la estabilidad para que los agricultores de Níjar tengan tranquilidad para la producción de sus cosechas. Sin lugar a duda, un gran avance la desaladora de Mar de Alborán. Sin lugar a dudas. Vamos ahora con otro tema, Antonio. La Junta de Andalucía reclamó hace unos días al Ministerio que defienda una mayor financiación para la agricultura ante la Unión Europea. ¿Qué se está pidiendo exactamente? ¿En qué se está haciendo hincapié? Se está pidiendo porque ya se están empezando a hablar de los diálogos de agricultura, se están empezando a recoger las reivindicaciones de las huelgas que fueron por toda Europa, de agricultores y ganaderos, que todos tenemos las imágenes de huelgas por toda Europa y por España también, ¿no? De huelga de agricultores. Lo que estamos pidiendo es que el tratamiento del presupuestario dentro del presupuesto comunitario de lo que es la PAC, la Política Agrícola Común, que no disminuya. Que no disminuya es más. Y lo que estamos pidiendo también es que se tengan en cuenta otro tipo de inversiones, como son las inversiones en infraestructura hídrica dentro del presupuesto europeo, que ahora no está, ¿no? Y esto lo explicaba el otro día muy bien nuestra europarlamentaria, la exconsejera Carmen Crespo, hizo una presentación con ocasión, como te decía, ¿no?, de la celebración del 30 aniversario de Agroiris, y lo explicó muy bien, ¿no? Se escucha otra música en la Unión Europea, ¿no? Se escucha otra sensibilidad, y yo me he hecho eco en las propias redes sociales de una palabra que decía la propia presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, que decía la agricultura, que iba a decir casi textuales, ¿no? La agricultura es casi el sector más importante dentro de la Unión Europea por la importancia que tiene para la salud de los consumidores. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa apreciación, ¿no? No estamos hablando de un sector económico, estamos hablando de empleo, estamos hablando de mucho trabajo, pero estamos hablando de salud y estamos hablando de exportar salud y poner en cada mesa de cada europeo todos los días del año los productos saludables, como son los productos de la fruta y hortaliza que se produce en Almería y en otras provincias de Andalucía. Ya vimos cómo
adquirió la importancia que se merece. Todos los productos que nosotros exportamos a Europa en los años del COVID se manifestó como una de las principales zonas de España, ¿no? La que abastecía de frutas y hortalizas a Europa. Yo te pongo un ejemplo. Yo siempre, esto lo cuento yo en todas las presentaciones que yo hago. Mira, Andalucía, con el 4% de la superficie, produce el 25% de la fruta y hortaliza a nivel europeo. Eso es una auténtica barbaridad. En Almería, concretamente, nosotros tenemos una ocupación de superficie muy pequeña. Los invernaderos al final son 32.000 hectáreas de invernaderos, que son el conjunto de la provincia de Almería, es un porcentaje muy pequeño, y estamos produciendo gas, a su vez, el 25% de la producción final de Andalucía. Es lo que algunos llaman el milagro de Almería, que de milagro tiene poco, porque lo que tiene es de mucho trabajo, mucha investigación, mucha transformación, mucha innovación, mucho sudor y mucho esfuerzo económico, ¿no? Por parte de mucha gente, fundamentalmente los agricultores, ¿no? Entonces, se trata de poner valor a eso, ¿no? Se trata de poner el concepto también de autosuficiencia alimentaria y de soberanía alimentaria, que es una de las cosas que nos dimos cuenta con el COVID, que cuando íbamos a comprar respiradoras, mascarillas, guantes y demás, nos habíamos dado cuenta de que teníamos que se fue aquellos días, no todos recordamos aquellas imágenes de peleándose por los aviones en los aeropuertos de China, ¿no? Pues se trata de eso, ¿no? De que seamos autosuficientes alimentariamente, de que no tengamos que depender, y además con unas producciones que son las mejores que se producen a nivel mundial, con una garantía de salubridad, de seguridad, de sostenibilidad, porque además nuestra herramienta, nuestra máquina de energía es el sol, no hay otra fuente de energía en nuestros invernaderos solares, y tenemos que tener una apuesta muy clara por este tipo de agricultura. Almería se prepara ya para una de las citas más importantes del sector agrícola en España, Fruit Attraction. Sí. ¿Qué importancia tiene para Almería esta feria? Básica y fundamental. Yo voy a dos ferias más importantes que hay, ¿no? Que es esta Fruit Attraction y luego Fruit Logística en Berlín en el mes de febrero. Uh-huh. Esta feria, por la propia fecha, ¿no? Que es una fecha cuando estamos todavía arrancando la campaña en la provincia de Almería, por el volumen de negocio que se ve allí, una feria extremadamente profesional, donde la apuesta de las distintas empresas almerienses que se hacen en la feria es una apuesta muy importante, desplazando muchos comerciales, cuando ve una dinámica de trabajo que es constante, desde que abre la feria a las 10 de la mañana hasta que cierra a las 5 o las 6 de la tarde, son reuniones constantes, es una feria fundamental. Esto de mostrarnos, de sentirnos orgullosos de nuestra agricultura debe ser constante en ferias, en medios de comunicación, en charlas, en conferencias, por eso debe ser constante, porque es que esto debe ser no tenemos que cansar de decirnos lo bueno que son nuestros productos, la calidad que tienen, claro. Y Fruit Attraction es un escaparate donde tiene una repercusión mediática muy importante, donde viajan comerciales, supermercados, cadenas de distribución de todo el mundo, pero no solamente eso, también viajan medios de comunicación de todo el mundo y hacen eco de nuestras producciones. Es ya muy pronto, queda ya menos de un mes para que estemos en Fruit Attraction. Del 8 al 10. Y yo invito a la gente que no haya asistido nunca, porque cuando vas allí y ves la presencia de nuestro producto en el pabellón número 6, dices, te sientes muy orgulloso del sector al que pertenecemos. Hay empresas que, porque estratégicamente les viene mejor en el calendario, están sustituyendo Berlín por Madrid. Y inevitablemente se le está dando ese espacio de visibilidad, de escaparate y de promoción que las empresas de Almería tienen en Flogística a nuestros competidores. ¿Qué se le puede decir a estas empresas que deciden optar solo por la de Madrid y dejar ese espacio a otros que van a usar, digamos, esa visibilidad en Flogística? Bueno, yo siempre digo que al final cuando dejas un hueco te lo ocupa otro, ¿eh? Claro. Y yo lo que me admito, y esto es una opinión ya personal y subjetiva mía, ¿no? Es decir, no tenemos que olvidar quiénes son nuestros clientes, ¿eh? Claro. Es decir, nuestro cliente fundamental todavía hoy sigue siendo Alemania, después vienen otros países centroeuropeos, Países Bajos, Francia, Italia. Italia ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Y que no debemos descuidar, es decir, por calendario, por fecha, por distancia. En Berlín, bueno, pues nos coge mitad de campaña,
es más costoso, pero no debemos dejar la apuesta de la agricultura almeriense, de los productores almerienses en Berlín, debe seguir siendo sólida, debe seguir siendo importante, porque además es que allí están las grandes cadenas de distribución a nivel europeo, que son las que al final nos están comprando claro. A nosotros. Y yo, es que ya te digo que una opinión personal mía, ¿no? Creo que debe seguir siguiendo siendo así, y que no descuidemos Berlín, porque yo considero que eso sería un error para nuestra agricultura. Iríamos para atrás, ¿no? Con todo ese gran trabajo que hemos hecho desde hace pues muchas Claro, no sé si décadas. para atrás, pero no sé si es la dirección correcta, ¿no? Porque claro. Ya te digo, ¿no? Porque, bueno, ya la comercialización no es la misma hoy que hace 20 años, ¿no? Pero ojo, que costó mucho trabajo hacerse un hueco hace ya casi una generación en los mercados europeos, y eso no lo podemos desaprovechar. Cuando vaya a Berlín, ve la apuesta, ve la apuesta que hacen otros países, que hacen muy ambiciosa. Muy ambiciosa, y el año pasado sorprendió muchísimo, por ejemplo, la apuesta de Egipto, un país como Egipto, en la que hizo en Fuilogística, y bueno, y no debemos descuidar. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias por atendernos. El delegado provincial de Agricultura en Almería, Antonio Mena, en toda una clase y un análisis de cómo está arrancando la campaña y las principales pretensiones que debemos de tener en cuenta de cara a la campaña agrícola 24-25. Muchas gracias por atendernos, Antonio. Muchísimas gracias a vosotros y mucha suerte en estos nuevos proyectos que emprendéis. Y que, bueno, siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien, te tomo la palabra. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos la próxima. Un abrazo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pues damos por concluida la actualidad informativa agraria de este jueves 12 de septiembre, y vamos a dar paso a una sección nueva que se llama El Parral y que va a hablar sobre todo de esa agricultura de hace 2 décadas y desde 2004 hasta ahora, que es donde nosotros tenemos en registro en nuestra hemeroteca, en la web de fhalmería.com, y compararemos esa agricultura de entonces con la de ahora. Vamos allá con Javier Cortés. FH Almería Radio presenta El Parral con Javier Cortés. Muy buenas, queridos oyentes de FH Almería Radio. Soy Javier Cortés y hoy tengo el placer de presentaros una nueva sección que nos va a acompañar todas las semanas aquí en FH Almería Radio, y se llama El Parral. Sí, El Parral. Yo sé que ahora la única pregunta que nos viene a la cabeza a todos es ¿por qué? ¿Por qué hemos elegido este nombre? Bueno, pues si os parece, vamos a contextualizar un poco todo este pequeño proyecto que se llama El Parral. Pues FH Almería tiene el placer este año de celebrar su 20º aniversario de trayectoria informativa, y queremos hacer un pequeño homenaje, o un gran homenaje, a toda esa información un poco retro que iba alimentando nuestra redacción, nuestro periódico, y queremos evocar al recuerdo, al repaso de la agricultura. Y después de una pequeña reunión por parte de todos los compañeros, decidimos que algo que resuma esa idea es el parral. Sabéis que el parral es el conjunto de parras que están sostenidas por una estructura, y el inicio de la agricultura en Almería fue con la parra y el cultivo de la uva de mesa. Como curiosidad, y aquí comenzamos a demostraros la pequeña esencia de esta sección, os podemos contar que una pequeña representación de esta historia se encuentra en el pueblo de Dalías, concretamente en el restaurante Casa Juan, en sus paredes. En ella se puede contemplar una colección de sellos de uva, sí, sellos de uva de las marcas registradas que los pequeños productores de uva exportaban en barco a países como California, Inglaterra o Noruega. La uva que se cultivaba en la zona tenía unas características que la hacían muy interesante para su venta, y era la gran resistencia que tenía el producto al transporte. ¿Por qué? Porque las paredes de la uva eran muy gruesas, y como en aquella época no había cámaras frigoríficas, pues el producto aguantaba muchísimo y llegaba en óptimas condiciones al puerto de destino. Bueno, pues después de chascarrillo comenzamos, si os parece, con un repaso a las pequeñas noticias que ocurrieron hace 20 años aquí en El Parral. Bienvenidos.
Bueno, pues por ejemplo, viajamos al 6 de septiembre de 2004 en nuestra hemeroteca, en nuestra página web www.sfhalmería.com, y encontramos una noticia interesante que dice: la superficie dedicada al tomate para la recolección de enero a mayo se ha incrementado en un 1,1% en 2008 con respecto al año anterior, hasta las 11.900 hectáreas según el avance de superficies y producciones difundido por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación. He hecho un poquito de trabajo vía internet, evidentemente, y me he ido al 2015, donde encontramos un par de artículos informativos que nos hablan de que entre el 2015 y el 2022, la temporada 2022-2023, el cultivo de tomate desciende. Ojo, si en 2008 teníamos 11.000 hectáreas de tomate y había un incremento, de 2015 a 2023 tenemos un descenso de 2.261 hectáreas menos y un descenso del 21,05%. Bueno, evidentemente una de las razones que se dan es pues el tema del precio y sobre todo que en este caso el agricultor se inclina hacia el pimiento, por ejemplo, pues por la mayor rentabilidad. Nos vamos ahora al 12 de agosto de 2004 y encontramos una noticia, bueno, todas son interesantes, pero bueno, esta me ha llamado la atención, y hablamos de la empresa Agrobio, que hablaba del cultivo de abejorros para la mejora de forma natural en la productividad de la explotación agrícola. Evidentemente todos sabemos hoy día que el 99,9% de los agricultores utilizan el uso de abejorros para la polinización de la planta, y así pues evidentemente conseguir una rentabilidad inmensa por parte del producto final. Pero al principio esto no era así, evidentemente. Haciendo un poquito de investigación, vuelvo a repetir, vía Google, no tiene más historia. Bueno, pues sabemos que el tema del uso de abejorros comenzó allá a finales de los años 50, más bien en el año 58. Esto se le atribuye al veterinario belga Dr. de Jong en el año 58, que fundó la empresa Biovest, que aún sigue funcionando, evidentemente, y el producto, digamos, que fue oficial en el año 87, ¿vale? Esos estudios duraron, pues ahí lo tenemos, casi 20 y pico años de trabajo, y en el 87 comenzaron el uso de estos maravillosos animales que estaban ahí esperando a que los descubrieran, madre mía. Bueno, el caso es que la introducción de estos insectos en los cultivos de tomate bajo plástico desde finales de los años 80 y comienzos de los 90 presentó un incremento de gestación interesantísimo, pero, escúchame, el del 5 al 10% de los agricultores, ¿vale? Evidentemente empleaban fitohormonas en los casos paralelos. ¿Qué pasa? Que se descubrió que el producto final era mucho más bueno, evidentemente, cuando se utilizaban abejorros, cuando se utilizaban fitohormonas. Y evidentemente, conforme pasaron los tiempos, como he dicho antes, el 99,9% del agricultor usaba y usa el abejorro. Pero es que ensayos realizados en Israel demostraban en este caso que la producción utilizando, ojo, vibradores manuales y atomizadores de aire es de 11 y 10 kilos por metro cuadrado respectivamente, y la conseguida utilizando abejorros se sitúa en los 15 kilos por metro cuadrado. La producción es bestial. Desde aquí mandamos un saludo súper cariñoso a todas estas empresas que trabajan este maravilloso formato. Evidentemente el abejorro, empresas como Agrobio, Biosur, Biovest, Cooper, todas un saludo muy grande. Y vamos a ir echando el cierre a este estreno de El Parral, esta hemeroteca informativa de la agricultura, con una noticia que salía el 3 de septiembre de 2004. Los compañeros de FH Almería nos informaban del Simposio Internacional sobre Cultivos sin Suelo, o en este caso hidropónico, y nos informaban pues que evidentemente el cultivo hidropónico en Almería es era, lo digo era no porque no lo sea ahora, sino porque en aquella época había unas 5.000 hectáreas de producción de este tipo de cultivo, o este formato de cultivo hidropónico. Y bueno, en aquella época este simposio parece que cogió un poco fuera de juego a los compañeros, y aquí entrecomillaban, de los 60 que estaban inscritos en un principio, se ha pasado a 120 congresistas provenientes de más de 20 países del mundo. Y evidentemente este cultivo fue una innovación que
tuvo su explosión en la época de los 70 y el estudio venía evidentemente de mucho antes y evidentemente un éxito comercial increíble. Ya sabéis que la principal característica del cultivo hidropónico es que se cultiva o se siembra, digamos, en suspensión, con unas bandejas que aportan los nutrientes necesarios para que la planta avance. Y bueno, sí podemos decir como dato interesante, y es que el número de hectáreas de cultivo ha bajado, estamos alrededor de las 4.500, y sí es cierto que en Almería están digamos la mayor producción de cultivo hidropónico de España, que está alrededor de las 3.500. Todos estos datos que decimos siempre tienen pues una variante numeral, que ya sabéis que cada año pues esto pues va cambiando cómo funciona el mundo de la agricultura. Y queridos amigos, queridos oyentes, compañeros de FH Almería Radio, queremos despedir aquí hoy este estreno de El Parral. No sin antes animaros a que podáis generar, crear, opinar, pedirnos consultas, información o, por qué no, entrevistas en las que hablemos sobre el cultivo de antes. Ya sabéis, agricultura de años atrás que nos ha ido avanzando, pero evidentemente esos conocimientos siguen siendo interesantes y útiles para el día de hoy. Así que podéis mandarnos cualquier tipo de comentario, información y críticas también, porque me gustan a mí las críticas, al correo info@fhalmeria.com. Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, opiniones y sobre todo, insisto, iniciativa. ¿Queréis que hablemos con vosotros? Nos ponemos en contacto por teléfono, vía WhatsApp, vía audio, vía como queráis, y hablamos un poquito. Y por qué no, nos vemos aquí en El Parral. Ya sabéis que toda la actualidad de la agricultura almeriense la tenéis disponible en nuestra página web www.fhalmeria.com, y todos los precios que sabéis que nuestro amigo Luis Aracho nos da todos los días. Y bueno, desde aquí un saludo a los compañeros y muchísimas gracias por este ratito que hemos echado aquí de estreno. Ya sabéis, nos vemos aquí en El Parral, en FH Almería Radio. Ya sabéis que a través de Radio Marcador Almería, en el 92,1 FM para Almería capital y en el 99,7 para el poniente y el campo de Níjar. Y yo me despido, soy Javier Cortés, es un placer estar con vosotros y poquito a poco nos iremos conociendo aquí en El Parral. Qué pesado soy con El Parral, pero que me gusta a mí, El Parral. Hasta la próxima. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana viernes, como saben, de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente. Hoy, 12 de septiembre de 2024, empezamos por las judías, la Elda, que ha tenido un primer corte de 4,28 y un último corte de 1,76. La Perona Semi, un único corte de 4,04. La Perona Roja, un primer corte de 4,04 y un último corte de 3,52. La Estrique, con un primer corte de 8,12 y un último de 2,64. La Emerite ha tenido un primer corte de 4,28 y un último de 2,86. Vamos ahora con los pepinos, empezando por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,89 y un último de 0,75. El español, que ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 0,96. El Almería, un primer corte de 1,05 y un último de 0,96. Momento ahora para los calabacines, empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,75. El gordo, con un primer corte de 1,14 y un último de 0,82. El blanco ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 1,46. Vamos con las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,92 y un último de 1,60. La larga ha tenido un primer corte de 2,23 y un último de 2,05. Vamos ahora con los tomates, empezando
empezando por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,09. El Daniela, un primer corte de 1,28 y un último de 0,90. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 0,88. Vamos a terminar con los pimientos, empezando por el Padrón, que ha tenido un único corte de 1,83. Vamos ahora con el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,50 y un último de 0,63. El italiano rojo, un primer corte de 1,54 y un último de 0,33. El lamullo verde, un primer corte de 1,89 y un último de 1,29. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,19 y un último de 1,66. El California verde ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,94. El California rojo, un primer corte de 1,23 y un último de 1,03. Por último, el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,47 y un último corte de 1,30. Esto ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente, hoy jueves 12 de septiembre de 2024.